en la obra de Cristo, porque la iglesia no es obra de nosotros, arrancando y sencillamente por eso. La iglesia no es obra de nosotros, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, mas no es una obra de nosotros. Todos los que en algún momento se paran en un púlpito, todos los que en algún momento predicamos la palabra, todos en algún momento leemos un salmo o damos palabras de aliento, no es una obra nuestra. Estamos siendo obedientes a lo que nos mandaron que tenemos que hacer, que es muy diferente. ¿Dónde está la diferencia? Que la obra es de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor, Dios Santo, Padre de la gloria. Bendito seas, mi Señor. Padre, una vez más decimos, clamamos a ti en unidad, mi Señor, que seas tú reinando en este sitio, que seas tú teniendo el dominio total como sabemos que lo tienes, mi Señor, soberano sobre todas las cosas. Que este estudio de hoy sea, Padre, agradable primeramente a tus ojos y que este estudio de hoy, Padre, nos lleve a rendirnos a ti. Usa el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para darnos sabiduría, entendimiento, Padre, aceptación y obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga y Dios les guarde. Saben que nuestros hermanos que nos visitan hoy, aquí las actividades, los cultos, los estudios son un poco dinámicos. Un poco dinámicos, sabiendo y comprendiendo el tiempo que tenemos de prédica, de estudio. Dicen que todo estudio se puede convertir en una prédica. ¿Amén? Inicialmente empezamos con qué es un estudio. Bueno, como todos ustedes saben, sé que todos lo saben, venimos estudiando desde hace como 3, 4, vamos a poner 3 meses, lo que es Jesucristo como tal, porque siempre decimos y muchas veces se nos olvida que el centro de todo es Cristo Jesús y venimos estudiando su vida, su obra, su persona, quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él quiere, cómo lo quiere, qué es lo que no le gusta, qué es lo que quiere que Él que le hagamos. Tenemos varios domingos en eso, varios meses en eso, con casualidad, que sabemos que no hay casualidades en el Señor, conectó justo como veníamos con Semana Santa y sinceramente les hablo en el nombre de Dios, delante de Dios. Bueno, estoy en un púlpito, sería el colmo que dijera una mentira aquí, que no lo calculé así y Dios justamente como venimos, concordó con Semana Santa y toda la resurrección, todo como venía. Me escribían esta semana y me preguntaban, ¿este domingo de qué vas a hablar? Entonces, yo no creo en eso de que es un tema tabú lo que se va a estudiar el domingo, pero solamente decía, analiza qué deberíamos estudiar. Si traemos una secuencia de estudio, ¿qué crees que veníamos? Le decía yo a esa persona. Me dijo, no sé, ¿será el retorno de Cristo? No, falta mucho para llegar ahí. Me dijo, bueno, si ya vienes en tal punto, los que están al tanto de los estudios, veníamos hablando, entre otras cosas, de la expiación y la propiciación, de el significado que es la cruz, la ascensión de Jesucristo, que muchas veces la pasamos, la brincamos y la pasamos por alto, que es de suma importancia. Ahora seguimos estudiando la obra de Cristo y vamos a estudiar Cristo, la iglesia. Cristo, la iglesia. ¿Por qué en la obra de Cristo? Porque la iglesia no es obra de nosotros, arrancando y sencillamente por eso. La iglesia no es obra de nosotros, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, mas no es una obra de nosotros. Todos los que en algún momento se paran en un púlpito, todos los que en algún momento predicamos la palabra, todos en algún momento leemos un salmo o damos palabras de aliento, no es una obra nuestra. Estamos siendo obedientes a lo que nos mandaron que teníamos que hacer, que es muy diferente. ¿Dónde está la diferencia? Que la obra es de Cristo. Cristo, la iglesia. Mateo 16, esto adelanto diciendo que no se va a hacer en una clase, porque quiero llegar que estudiemos, porque la pregunta que me estaban haciendo, me hacen siempre, ¿qué denominación son ustedes? Yo digo, denominación cristiana. Ajá, pero ¿cuál? Jesucristo es el que manda. Pero ¿cuál denominación? Entonces siempre te acorralan a que tienes que decirnos que tienes que en algún momento asumir la postura de una denominación. Ya la respuesta le hemos dado aquí a eso, en que somos una casa de oración, estudio bíblico, casa de oración y estudio bíblico, lo que nos manda la Biblia, lo que nos manda nuestro Señor Dios, primeramente Yahvé, Dios Todopoderoso, y lo que nos manda Jesucristo. Pero siempre nos llevan, a todos los cristianos, nos llevan que tienes que asumir una denominación. ¿Cuál denominación es la tuya? La mía, mi doctrina es la de Jesucristo. Y Jesucristo decía
que su doctrina no era suya, sino de Dios, el que lo envió. Es digno de ser estudiado eso. Vamos a empezar a dar esa respuesta bíblicamente hablando de cuál es nuestra doctrina. Mateo 16, 13 al 18. ¿Dónde estoy? Mateo 16, 13 al 18 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan, otros Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno de esos profetas o algún otro profeta. Y él les dijo: ¿vosotros qué decís que soy yo? Le pregunta a su círculo íntimo: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. La primera parte de nuestro título de hoy. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Punto número 1. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo, que lo reconocemos, que no lo hacemos el Señor, que no lo hacemos nuestro Salvador, no, sino que reconocemos que Él es el Salvador, no lo estamos haciendo en nuestra humanidad caída, lo estamos haciendo, como siempre hablo con Indira Cecilia, en la parte espiritual, porque tú reconoces que estamos en bancarrota espiritualmente hablando. Y tú reconoces espiritualmente hablando y en tu carne, en tu debilidad dices: yo no puedo solo. Reconoces el Señor. Eso lo hace en palabras de Dios, en palabras de Jesucristo, Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Identifica a Cristo, primeramente los versículos que acabamos de leer, identifican a Cristo, como cristianos que somos, identificamos a Cristo, y Cristo identifica qué es lo que va a hacer con esas personas que creen en Él. Proféticamente hablando, Él habla y dice: sobre ti, sobre el apóstol, sobre ustedes que están aquí, construiré mi iglesia. Y más adelante dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. 2 minutos. Muchas veces cuando somos nuevos cristianos, no necesariamente nuevos, pero muchas veces cuando leemos esto, lo que pensamos que sucede es, ven, diré un momento, como modelo, sí, tú. Tenemos que dar un ejemplo aquí, somos prácticos y damos ejemplos prácticos. Pensamos que Jesucristo le dice eso: bueno, Pedro, entonces, y aquí están las llaves del cielo y de la tierra. Toma las llaves. Y entonces piensa que son unas llaves, listo, te vas, y Jesucristo con su poder construyó una iglesia en ese sitio. ¡Frum! Un local muy grande. Y aquí están las llaves de tu iglesia. Vete, Pedro, con las llaves de tu iglesia. Y pensamos que sucede eso. Y muchas veces como niños, recuerdo que crecí en la iglesia católica, nos explicaban: sí, entonces Pedro es el pilar fundamental de la iglesia y es Pedro el que es porque a él se le reveló. Y le entregó las llaves de la iglesia. Entonces Pedro es el primer papa que existe. Y nos vamos por ahí. Hoy en día sabemos que en la iglesia cristiana evangélica identificamos que Pedro no es el primer papa, pero caemos en el error muchas veces de pensar que es una iglesia visible la que Jesucristo edificó en ese momento, o proféticamente hablando dijo que iba a edificar, que le íbamos a ver con nuestros ojos. Pero es la primera vez que Jesucristo, tengo entendido, que me corrija alguno de los que están aquí, que Jesucristo dice o hace mención a la iglesia. Jesucristo, la iglesia. Entonces, vamos a empezar a hacer algo aquí. No sé.
Nunca pasó. Estamos aquí y eso justo se veía así. Justo al final de sentido. Se devolvió por la misma calle. Espérate que pase y darte la misma decisión. Y hay que ahora estabilizamos su mente ahora. Atención, señora. Su camisa amigo le recoge el trabajo a domicilio y lo entrega a domicilio. Cuando Jesucristo dice, pronuncia la palabra iglesia, está pronunciando una palabra que está conformada por todas estas palabras. Él agarró y estrelló todas esas palabras y salió esa palabra iglesia. Entonces, caleo, con acento en la E. Manuel, María, Manuel creo que es el que sabe pronunciar bien estas palabras en Pasa al frente. calos. Caleo, caleo, creo que yo lo escribí como se pronuncia. No escribo casi nunca cómo se escribe, sino cómo se pronuncia. Caleo. Caleo quiere decir llamar. Llamar. Y llamar en voz alta, o sea, que se oye. Llamar, y entre paréntesis pone el diccionario, que es llamar en voz alta y de manera directa. Indira, lo vas a oír, te están llamando. María, es un llamado que se hace en voz alta. Y llamar por nombre, dice en el original. Ek, uno la ponen con K, otros con C. En el diccionario que yo siempre frecuento lo pone con C. S, que dice que es el punto de donde precede el llamamiento. Es muy largo. El punto donde precede el llamamiento. Y literalmente quiere decir que es directo. Es un llamado directo. Y te llama a depender. Kalos dice que está llamado a depender, llamado a un mejor, te están llamando a un mejor lugar. Cuando te llama el Señor, te está llamando a un mejor lugar. A un mejor lugar. Y dice además que es hermoso y es muy bueno. Terrenalmente, moralmente bueno y espiritualmente buenísimo. A un mejor lugar. Esta otra palabra que es más largota, proskaleoami, es llamar hacia uno mismo. La persona que te llama, te está llamando hacia él. No es que te llama, no es que te hace un llamado, Indira, ve a tal sitio, no, que Indira, ven acá. Estéfano, no es que es Estéfano allá, no, es aquí donde yo estoy. Te está llamando, que lo llama hacia él mismo. Hacia él, hacia la persona que está llamando. Lo que quiere decir, y lo llama o lo exhorta, lo llama con voz fuerte o lo llama pasivamente, o sea que me imagino que es en voz media. Cuando Jesucristo dice que edificará su iglesia, estrella estas 4 palabras y sale la palabra efectivamente. Dato número 1. Jesucristo está llamando a personas. Jesucristo está llamando personalmente. Está llamando a personas. Está llamando a personas. Nicole, ven acá. Indira, ven acá. Cecilia, ven acá. Te estoy llamando a que vengas a un mejor lugar. Ven acá. Nos está llamando a nosotros. No a un local, no a una denominación, no a un movimiento. A nada de eso. Él está llamando a personas. Insistimos los cristianos evangélicos que Jesucristo no es religión, Jesucristo no es religión, es una relación. Pero muchas veces se nos olvida y lo hacemos religión, si danos cuenta. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, cualquier persona nos equivocamos. Levanto la mano, levanto mis 2 manos. Siempre yo me pongo el primer ejemplo. Levanto mis 2 manos porque nos equivocamos y hacemos una religión de una relación. Y andamos diciendo y andamos levantando la voz y la mano diciendo, no es religión, no es religión. ¡Pum! Caemos en el error de hacerlo religión. Es relacional, por eso está llamando a personas.
ven acá. Ok. Eclesía quiere decir entonces llamar fuera. ¿Fuera de qué? Estamos en el mundo y no pertenecemos al mundo. Está llamándonos fuera del mundo, fuera de ese sistema, fuera de lo que sabemos que está moralmente mal, fuera de lo que sabemos que está espiritualmente mal, fuera de lo que se dice que es salvación. Recuerda que Jesucristo vino a morir en la cruz para salvarnos del infierno, del castigo eterno, en un pago, una transacción que se hace en la cruz, y está llamándonos fuera. Es aquí el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera por aquí. Iba a decir, no sé si me equivoco, pero la gente de fuera no razona como tú. Entonces, si ve una debilidad tuya, se va a meter por ahí. ¿Me explico? Si tú hablas con mucha religión o hablas con mucho amor, siempre te va a buscar la pata que te cojea, ¿sabes? Entonces, puedes agarrar por ahí y decir, bueno, tú hablas muy bien de Dios, pero no das el ejemplo en este sentido. Por eso también tenemos que tener cuidado a quién le hablamos de Dios. Porque puede ser que sea tu enemigo y te juega una jugada, ¿sabes? Por eso también, si sabes que es del mundo, no puedes caer en su juego, porque él no piensa igual que tú. Él piensa con maldad, tú piensas con bondad. Nuestro querido hermano Estefano está dando en el clavo una cuestión que siempre hacemos el llamado aquí. No es que seamos, no es que ataquemos a los hermanos en Cristo, no. Cuando aquí decimos algo, decimos primero para nosotros mismos. Ha dado en el clavo lo que dice nuestro querido hermano Estefano en lo siguiente: no puedes decir una cosa y hacer otra. Entonces no puedes decir que eres cristiano y te escuchan escuchando, te ven, te oyen, tu actitud de mundano. Entonces este muchacho está diciendo que es cristiano y yo lo estoy escuchando con unas canciones que no están en sintonía con lo que él me está diciendo. Él me dice que es Jesucristo y todo eso, y no está en sintonía. Yo no lo veo en sintonía con lo que él dice. Las palabras son buenas, las enseñanzas, la letra es buenísima, pero la experiencia, tu caminar, tu andar, es arrollador. Mire, el ejemplo se lleva por delante 1000 palabras. Eclesía, llamar fuera del mundo. Vale para decir reunión, lo que estamos haciendo hoy aquí día, nos estamos reuniendo. Por eso muchas veces hay error cuando decimos, voy a la iglesia. No, momento, tú eres iglesia. Vamos a la congregación, debería ser. No es que yo tenga la razón, no me paro aquí teniendo la razón, ojo. Yo me paro aquí rendido cuando empezamos a investigar, a escarbar y a buscar ahí a lo que allí dice. No es voy a la iglesia, entonces tú no eres iglesia. Somos iglesia, nos vamos a congregar, vamos todos juntos a hacer algo. Reunión, congregación, lo que estabas diciendo ahora mismo, nos congregamos, nos reunimos, hay una congregación. Manuel, ¿cómo es eso que tú me dijiste la otra vez, que somos seres congregados? ¿Cómo es la cosa? Congregacionales. ¿Y eso quiere decir? Somos personas que tenemos que estar juntas, pues. Entre otras cosas. Con lo que dijeron en la iglesia, que somos pocos, hace falta gente, pero si hay 1, 2, 3, como dice la Biblia, el Señor está con nosotros. Congregación, lo que es una comunidad, lo que sabemos que es la comunidad cristiana, a lo largo y ancho o a la redondez de la tierra, por decirlo a términos geográficos. Eclesía, llamar fuera del mundo. Reunión, congregación, comunidad cristiana, congregación. Aprendí, yo me acuerdo que cuando Cecilia Ibelia Torres Horaz de Castro, decía, somos un grupo cristiano. Y yo decía, pero ¿por qué no dice iglesia? De Torres. Yo decía, pero ¿por qué no dice que somos iglesia? Yo eso no lo entendía de verdad, sinceramente, lo digo aquí hoy en día. Y somos un grupo cristiano. Vamos al local, decía Cecilia, y el cartelito que una vez hicimos decía, Grupo Cristiano Revelación de Jehová. Pero no termina de decir iglesia. Claro, choca con nuestra psiquis porque venimos de la palabra iglesia y veníamos de la iglesia católica. Entonces todo tenía que ser enfocado a una iglesia. En una oportunidad, Indira, mi esposa, estaba hablando con Cecilia y le decía, pero bueno, ¿cómo es que yo no entiendo? Eso fue hace años, yo creo que no me acordará. Que Jesucristo no es que viene por una iglesia, pero ¿y por qué hay tantas? ¿Por cuál va a venir? Y esas preguntas son válidas y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. Para allá va, ¿qué estamos haciendo aquí? Me están llamando. Y esto no es el mundo. Nuestros hermanos en Cristo nos acorralan porque tenemos que decir qué denominación somos. Cuando Jesucristo dice que va a fundar y a edificar su iglesia, Él está hablando de un llamamiento directo a una persona.
a personas. Y él ahí nos dice denominaciones. Él no dice, estoy llamando a los, voy a formar la iglesia católica. Dijo en ese momento, no dijo. Voy a formar la iglesia pentecostal. Voy a formar entonces a los bautistas. En ti, Pedro, voy a formar a los presbiterianos. Nada de eso. Ni a los reformados, porque ahora te acorralan en que tienes que, si no está la coleta al final de que eres, imagínate tú, no me voy a adelantar al estudio, pero es que a juro tienes que adoptar una posición y decir algo. Borré aquí, no pregunté, ¿copiaron, muchachos? No pregunté si habían copiado. Esto viene en conexión directa con lo que venimos estudiando, porque repito lo que dije al principio, es la obra de Cristo la que nos hace salvos. La iglesia no nos salva. Somos iglesia y somos congregación porque somos llamados afuera del mundo y somos salvos por la obra de Cristo. No podemos poner a la iglesia por encima de Jesucristo. Esto lo he dicho muchas veces. Muchas veces nos matamos, nos desvivimos y hacemos cosas por la iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Qué pasa? Momento, frena. ¿Es por Cristo o por la iglesia? ¿Estamos haciendo algo por la iglesia o por Jesucristo? Si estamos obedeciendo por la iglesia o por Jesucristo. Si estoy yendo el domingo, ¿estoy yendo por la iglesia o por Jesucristo? ¿Estoy yendo porque voy a tocar o estoy yendo por Jesucristo? Me voy a congregar, o sea, voy a hacer congregación efectivamente. ¿Voy por la congregación o voy por Jesucristo? Por aparentar, pero... Conexión directa con lo que estamos estudiando, porque la obra de la iglesia es de Jesucristo. Nosotros no fundamos iglesia, mis queridos hermanos. Aquí no. No, sí, es que él, bueno, cuando él se dé cuenta de para dónde va, él va a caer. Conexión directa con lo que venimos estudiando es porque la obra es de Jesucristo. Hechos 1. Conectamos lo que estudiamos la semana pasada, lo que venimos estudiando, la ascensión de Jesucristo, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Conectamos directo aquí. Hechos 1. Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que habían sido reunidos le preguntaron al Señor, ¿quiénes estaban reunidos con el Señor? Sus discípulos. Y dice que eran más de sus discípulos, que habían más personas. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice eso que estábamos hablando tú y yo ayer, antier? ¿Cómo que se llama el sitio ese donde se acaba la ruta? Y estaba repasando esta mañana y dije, lo que yo le dije en Dirita, te acuerdas que lo conversamos. El camino de Santiago, donde acaba, se llama, que es el final de la tierra. En el mundo antiguo se acababa la tierra ahí, no había más. Hasta el final de la tierra, espiritualmente sabemos, hablando, que la redondez de la tierra nos da para eso y para más, porque le vuelves a dar la vuelta y caes ahí. Pero hasta el final de la tierra, hasta lo último de tu vida, cuando estés en tu último momento, en ese momento, tienes que serme testigo. Hechos 1:6. Nos encanta preguntarle cosas a Jesucristo que no nos interesan. Y Él es directísimo. A mí me encanta Jesucristo porque es lo máximo. Él no va con rodeo, ni muy pocas veces la suaviza, pero muchas veces directo y contundente. Y Él les responde cuando le preguntan, pero es que no tocas a vosotros saber los tiempos o la sazón del Padre. Pero sí les corresponde a ustedes serme testigos. Eso sí te corresponde a ti. Eso sí nos corresponde a nosotros. Eso sí le corresponde a ustedes, los cristianos. A ustedes, cristianos, sí les corresponde esto. Que cuando reciban poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Luego, el texto nos dice que vino la ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, está subiendo Jesucristo y los apóstoles, se está yendo.
¿Habrán dicho algo? No. ¿Está entre líneas? Puede ser. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, visualmente con forma de hombre, y le dicen, los cuales también dijeron, varones Galileo. ¿Cómo traducirías eso tú, Estefano? Varones Galileo. Epa, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Están ellos así, del lado de aquí están unos ángeles y le dicen, varones Galileo. Me imagino que se sorprenden y voltean a donde están ellos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ese que va ahí, que se va subiendo, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. De la misma manera en que Jesucristo se fue, va a volver. De una manera visible. Eso nos da un dato que vamos a estudiar mucho más adelante, que es visible, que al hombre lo va a ver. Dice, todo ojo le verá. ¿Sí o no? Yo creo que se refiere... ¿Ah? Yo creo que va a su forma ¿Sí? humana, ¿no? Claro. ¿Sí o no? ¿Está bien? Pero forma de persona. Pero persona, ¿sí o no? Bueno. Estos versículos nos dan unos puntos interesantes. No tenemos que estar preguntando lo que no nos interesa. Si vamos a estudiar el Apocalipsis, porque vamos a estar claros de que eso nos va a evitar que caigamos en apostasía. No vamos a estar adivinando los tiempos, ni cuánto falta, ni... No. Es para saber que no podemos estar cayendo en apostasía. Cuando estudiamos la Biblia es para eso principalmente. Segundo, nos compromete y nos da el compromiso de Jesucristo directo de que sí te compete a ti serme testigo. Y testigo es lo que justamente Estefano está diciendo. Tú no puedes andar diciendo una cosa y andar haciendo otra, porque no estás siendo testigo, estás siendo un falso testigo. Recuerde que Jesucristo en una parte dice, muchos aquel día me dirán, Señor, Señor, yo decía que era esto, yo decía y me paraba en un púlpito y eso debería hacernos temblar a todos, ojo. Y Él va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Uy, alabado sea Cristo. Bueno, eso también puede ser referencia de que... Y nos da un dato del retorno de Cristo, que así como están subiendo, viene. Pregunta que voy a dejar en el aire. Pregunta que voy a dejar en el aire, en serio. Pregunta 1. ¿Cuántas venidas de Cristo faltan? Una sola. Una sola, ¿verdad? ¿Cuántas venidas de Cristo faltan? Ajá. Yo digo que tú puedes mentir a mucha gente mucho tiempo. A todo el mundo. Los políticos hacen eso, pero a Dios no le puedes mentir porque Él te conoce por dentro. ¿Sabes en qué sentido de referencia? Pero tienes que dar testigo. Pero tienes que ser testigo. Tienes que dar testimonio. El fruto. Pero Dios no le puedes mentir porque Él sabe tus miedos, tus debilidades. Entonces quedamos en que falta una sola venida, ¿cierto? Pero muchas veces caemos en confusión o hay confusión. Este es un tema que lo tengo ahí caliente, que lo he hablado a veces con Manuel. Que a veces caemos y pensamos o hemos leído o escuchado a personas diciendo que son 2 venidas las que faltan. Que primero viene por su iglesia y después viene. Entonces tendríamos 2 venidas, pero falta una sola. Punto a nota del margen y quedamos para el estudio. Continuamos. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50. No, 50, está bien. Eso sale en Éxodo 34. Pentecostés, que quiere decir la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana, la fiesta de las cosechas, que venía precedida por la Pascua. Recuerde que cuando Jesucristo se muere era el tiempo de la Pascua. Recuerde que cuando Jesucristo se muere, antes de morirse, antes de entregar su vida por nosotros, Él instaura la última cena o la Santa Cena que conocemos nosotros. Pero era en celebración de la Pascua. Éxodo 12, si no me equivoco. Iban a celebrar la Pascua y en ese momento la única persona con autoridad divina de cambiar el significado de lo que eso estaba ocurriendo era Jesucristo. Y Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi cuerpo será molido y mi sangre será derramada por ustedes. Este es el nuevo pacto. Caduca un pacto y sale un pacto nuevo. Ese es el significado de la Santa Cena, de la celebración de la Pascua.
De ahí para adelante son 50 días. Un tema muy delicado en las iglesias, porque casi nadie lo toca. Llega el día de Pentecostés, las fiestas de la semana o de la cosecha, la fiesta de las primicias, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes en el mismo sentir, están esperando a Jesucristo, quieren escuchar la voz de Jesucristo, quieren hacer la obra de Cristo, quieren ser fieles y obedientes a Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dice como de un viento recio. Literalmente no dice que era el viento recio, dice como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le esparcieron lenguas repartidas de fuego, como de fuego, no dice que era de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hacemos una pausa en el versículo 4. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de los primeros creyentes. Hay un significado profundo o hay un propósito determinante en esto que estamos hablando específicamente. La salvación antes era para los única y exclusivamente. Todos nosotros que estamos aquí quedábamos por fuera. ¿Cómo se iba a hacer esa transición? ¿Cómo se iba a engranar a esas personas que no eran judías? Una cosa que yo jamás en mi vida creo que voy a poder pronunciar que sea una palabra en hebreo. O sea, es una cosa que eso eran ellos. La salvación era para los judíos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, que eran los que iban a ser salvos, o la salvación era solamente para ellos, varones piadosos de todas las naciones, atención con eso, bajo el cielo, o sea, de todo lo que existía en la tierra conocida, habían allí representantes de cada lengua. Es la segunda llegada, ¿no? No. Pero uno cuando llegó, digo, cuando él se presentó, que el diablo No, ya esto es hecho. No, esto es hecho. Esto es cuando empezó a funcionar la iglesia. Pero cuando Dios estaba en la cruz, No, esto más adelante. Eso es más atrás, ¿no? Más adelante. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habían personas de todo tipo, de toda ciudad, de toda lengua, de toda nación, conocida hasta ese entonces en ese sitio, y lo escucharon hablar en lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos los que hablaban Galileo? ¿Cómo pues nosotros oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que nosotros hemos nacido? Y nombra las naciones que estaban allí. Partos, medos, alemitas, los que habían nacido en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Cada una de esas personas oyó a los discípulos de Jesucristo hablar en su idioma. O sea, que hablaron en una lengua conocida. Hubo un propósito específico del hablar en lengua el día del Pentecostés. Por eso que ¿Entiendes? Dios habla en todos los idiomas, como hablan el diablo para lo pueda hacer. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están borrachos o llenos de mosto. Primicia. Recuerde que la Pentecostés quiere decir la fiesta de la semana o la fiesta de la primicia. Y la gran primicia que hubo allí luego de la ascensión de Jesucristo, que guardaron a la espera del Espíritu Santo, fue la gran primicia del Espíritu Santo. Punto número 1. Es la primicia. Que fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo y luego eso está llegando a nuestros días. Ya el Espíritu Santo de Dios vive y mora en cada uno de nosotros que levantamos la voz y decimos, soy cristiano, confieso que yo solo no puedo, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, el Señor de mi vida. El arrepentimiento. Es Dios Santo, poderoso, deposita en cada uno de nosotros su Espíritu Santo y ya nosotros somos copartícipes de eso. ¿Y la otra primicia qué son?
Si la primicia número 1 son los judíos, es el Espíritu Santo, la primicia número 2 sería La fe, ¿no? El Espíritu Santo. la cosecha sería los gentiles que estaban allí. Se anexa, recuerda que creo que es Juan 10 y creo que es Romanos 9 por ahí, dice que antes había una sola redil, ahora él va a buscar ovejas de otro redil para hacer un solo rebaño. Voy a buscar gente de otro pueblo, dice en otro sitio, para hacer un solo pueblo y que es el pueblo del Señor. Sí dice así, no recuerdo dónde lo dice, pero sé que lo dice así en la Biblia. Entonces, los primeros creyentes no judíos nacieron el día del Pentecostés. El pastor es el que maneja el rebaño, ¿no? ¿O no es así? La llenura del Espíritu Santo, en ese momento fue que hablaron en lengua, en una lengua que ellos no dominaban. Y hoy en día, ¿tenemos o no tenemos llenura del Espíritu Santo nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el fruto? Pues el fruto lo conoceré, lo que decía nuestro querido hermano Estéfano. Tenemos que dar fruto. Y el fruto es un solo fruto. Es difícil, ¿eh? Y el fruto es paciencia, benignidad y todo lo que ya sabemos que es del fruto. Por su fruto lo conoceré. Pero es Cristo en nosotros, porque cuando dice la palabra que el testigo, de hecho no es testigo con tal testimonio. Y dice en Apocalipsis que Él es el testigo fiel. Testigo fiel y verdadero. Sean testigos, es que tenemos que ser como Cristo. Fiel a él, ¿no? Que como amor en nosotros, por medio del Espíritu Santo, todas nuestras acciones tienen que ser como Él. Pero también Dios puede Dar evidencia. Otra forma de decirlo sería dar evidencia, que tiene que ser evidente, que es un fruto. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es el fruto que nosotros tenemos hoy en día nosotros, que debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Como decimos muchas veces, no somos cristianos solamente los domingos. No somos cristianos delante de los extraños. Ay, soy cristiano, voy a vestirme bien y portarme bien porque estamos en iglesia. Si usted no lo puede hacer fuera de la iglesia, entonces no es cristiano. Entonces, es un costar, es un día a día, es constante, día a día, donde andamos, donde decimos, cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas. Recuerde que Romanos 1, muestra la lista indeseable que nadie quiere leer y eso abarca desde cuando nos mandaban chiquitos a limpiarnos los dientes. ¿Se limpió los dientes? Sí, mentiroso. Dijo mentira, cayó en el mismo saco que los demás. Y a veces bueno, una mentira pequeña es igual que un asesinato. Juan 10:16. Juan 10:16 habla de un solo rebaño. Ese día de Pentecostés se conformó el solo rebaño. Empezó, pues, mejor dicho. Pero habla también del pecado, puede ser mínimo como muy grande. Eso es igual de grave. Eso no quiere decir que dicen en las redes sociales ahora, no quiere decir que solamente es pararse bien en un púlpito. No es solamente dar una buena clase. No es solamente tocar bien un instrumento. Es que es toda tu vida. Todos los ámbitos de tu El fin entonces que estamos viendo bíblicamente de hablar en lengua, su propósito divino fue integrar a todo el pueblo, toda nación, todo pueblo, toda lengua. Yo dije en estos días toda raza, no sé si estará bien dicho o no, de toda nación. Se entiende. Es que se entiende. En pocas palabras, nosotros que estamos aquí. Está Rumanía, está Italia, nosotros, yo soy muy llanero, no tengo liga, pero sí. Entonces, luego de eso, pasa Pentecostés, lo escuchan hablar en lengua, se para Pedro y Pedro empieza a predicar. ¿Y qué predica Pedro? Es una lectura larga, lo cual no vamos a hacer ahora, pero llévenselo de tarea. ¿Qué predica Pedro? Pedro predica la palabra. mañana, si dice eso. Recuerda que la obra de Cristo, la iglesia es la obra de Cristo y está mandando que sean testigos. Y ellos fueron los apóstoles. Apóstoles fueron esos 12 y ya no hay más. Hoy en día no hay más apóstoles. Entonces, cuando se pasa el testigo, que lo vemos en las carreras de relevo, que se pasa un testigo, es eso. Páseselo para allá, Estefano. Estamos pasando eso. Y se lo va a pasar para allá y están pasando el mensaje y el mensaje, eso es lo que se está pasando. Y es eso lo que se pasó. Cuando Pedro habla de las Escrituras, habla de lo que él vio, de lo que él vivió, pero más allá de su vivencia, es de lo que dice en la Escritura. O sea, él dice, varones, y empieza a hablar y dice el discurso.
y empieza a hablar y dice, las escrituras decían, y yo lo vi, o sea, las escrituras y tal cosa, pero las escrituras, pum, y Jesucristo fue resucitado y lo vimos todo. Una cosa es leer y otra cosa es que te pase en la vida real, que sería después de la fe, que se te cumple. Como cuando le pides, Luego de ese discurso, Pedro predica solamente las escrituras con la llenura del Espíritu Santo, porque como siempre hablamos, no recordamos las cosas automáticamente al caletre. Cuando empezamos a hablar y hay una constante lectura de la palabra, las palabras, increíblemente pero cierto, te llegan solas. Porque es el Espíritu Santo que te recordará todas las cosas, dice Jesucristo. Autorizada. Pasa al frente. Dice en la Biblia, Jesús afirma, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellos también me es necesario traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta enseñanza simboliza la unión de judíos griegos en una sola iglesia bajo el liderazgo de Jesús. Traduce en español. Bajo el liderazgo de Jesús, por eso que punto final. es una sola iglesia. ¿Es o no es? Pero seguimos con la pregunta que va a quedar en el aire. Entonces, ¿por qué tantas iglesias? La vez que fuimos siempre ha pasado cuando vamos a una reunión, pero la más reciente fue la del Festival de la Esperanza. La persona encargada, cuando empezó a hablar, dijo, aquí hay no sé cuántas iglesias, y nombró un pocotón. Dijo, y la persona dijo esto, ¿sabe lo difícil que es de que todas estas denominaciones estén juntas? Y no debería ser difícil, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada quien vela por su iglesia. Entonces no estamos velando por la iglesia del Señor. Igual pasa en los países que ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo el punto? ¿Estestamos entendiendo el punto? Una pregunta, ¿por qué no fue Mateo? ¿Por qué Pedro? Porque fue el que se lo reveló carne ni sangre. Efectivamente, fue el que se lo reveló ni carne ni sangre, sino fue él que dijo. En sí mismo es el fundamento de la iglesia, no es la persona, es la revelación. Es la revelación profética. Esa persona no me gusta mucho nombrar a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica Romana, cabe destacar, dice que el Vaticano está construido encima de la tumba de Pedro, porque Jesucristo dijo que sobre él edificaría la iglesia, entonces edificaron lo que hoy conocemos como el Vaticano. Pero eso no es eso, no es visible, es un llamado fuera de personas, de seres, de personas, más allá de la fe, de nuestro ser, de nosotros, es un llamado fuera, no una iglesia que podamos palpar. que no podemos tocar. Pedro habla y predica solamente la escritura, la palabra de Dios, punto final. Como resultado, ¿qué ocurrió? La edificación de la iglesia. ¿Cuántas personas? Dice que alrededor de 3,000 personas se convirtieron en ese momento. ¿Qué? ¿Samaritano? No. Personas, alrededor de 3,000 personas. O sea, la iglesia pasó de 12 a 3,012 en una tarde, después de una prédica, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente ese día. Ok, vamos. Como que te den la oportunidad de hablar en público y te sigan viendo. Dice la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y versículo 46 del capítulo 2 de Hechos dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea Dios, alabando a Dios, y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que debían de hacer, salvos. Algo muy importante, hablando del pan. ¿Qué piensas tú de la Santa Cena cuando estaba Dios con ellos? ¿Qué crees que había ahí en ese lugar, en ese entorno? Por lo que dice... Ya va, pasa que es una clase la dimos, ya va que no quiero perder el hilo de lo que estamos diciendo. No, hicimos creo que fueron 3 estudios seguidos para entender el significado de eso. Entonces, la iglesia del Señor, la congregación de Dios,
No tiene que ver. Qué chimbo, de verdad. Qué chimbo nos volvemos a veces como Lo que pasa es que cristianos. es muy difícil es eso, lo que acabas de ver, vender todas las cosas. tener Es todo que el es poder, chimbo, mira, es chimbo. y estar ganando Ay, dinero. Diosito Santo, mira, aquí hay cosas que No todo el mundo que piensa yo igual que como tú, cristiano, de verdad, sinceramente, a mí me duelen, loco. Lo que pasa es que fíjate, Hay el plan diferentes de Dios pensamientos. siempre fue tener un solo pueblo. Desde cuando Moisés cruzó, ahí no me recuerdo qué parte donde Dios dice que tenemos que o sea, recibir la Torá y todo eso, y hasta los extranjeros que formen parte de ese pueblo. Hay rivalidades. Entonces siempre, desde un principio, siempre el plan fue un solo pueblo, una sola iglesia, una sola congregación. Una sola cosa. Un solo clan. No es que si tú eres mono, eres ardilla, Mira, es chimbo. Mira, a mí me duele este tema, a mí me pone sensible, de verdad que sí. Mira, Estefano, oye esto. A mí este tema a mí de verdad me pone sensible porque decimos que somos cristianos, loco. Y muchas veces no, la verdad es que dentro de los grupos cristianos, dentro de las iglesias, hay muchas rivalidades. Es chimbo decirlo, pero hay que decirlo, porque cuando no se dice, le das palabra al enemigo de que siembre la cizaña, le das rienda suelta al enemigo para que tú, viste que es un tema que no tocan. Porque entonces, si no lo decimos, caemos. Mira, muchos criticamos a los partidos políticos y al gobierno y caemos, la iglesia se torna como un gobierno, un partido político. Mire, en tu país también pasó así. En el de nosotros pasó que cuando tú te quejabas de que en tu cuadra no llegaba agua, te decían fascista, cachorro del imperio y preso. Y tú estás ahí para allá, va, pero es que yo ni siquiera para Estados Unidos he ido. Yo estoy diciendo que en mi casa no llega agua. Entonces, lastimosamente, en las iglesias cristianas evangélicas, que decimos que Jesucristo es relación y no religión, lo hacemos tan religión que cuando tú levantas la mano y dices algo, ya va! No lo escuches, ¿sabes? Entonces, ¿a quién voy ahí? Te denomina. ¿A quién vamos ahí? Cecilia. Clasifica. ¿A quién vamos ahí? Dile Cecilia. Tenemos que hablar las cosas. Entonces caemos como si fuésemos un partido político. Aquí se habla esto y lo que no, punto final. Y yo soy la oveja negra, siempre lo digo. Yo soy la oveja negra. ¿Por qué? ¿Por qué soy la oveja negra? Porque aquí está diciendo que Jesucristo cuando dijo que edificaré la iglesia, Él metió aquí de un solo jalón a 3,000 personas porque se predicaba solamente la palabra. Ya está. En Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaba muy llamada la atención porque dice todo unánime junto. Pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Pareciera que lo está repitiendo junto. O todo. No, dice que todo unánime junto. Esto no quiere decir que es por grupo o por afinidad. O sea, no es que estamos todos juntos porque nos gusta el fútbol. Estamos todos juntos, no. Unánime es que andemos en un mismo espíritu. ¿Por qué sobrepeso? Una sintonía. ¿Por qué se convirtieron 3,000? Porque hablaron nada más de Cristo y eso es lo que nos une. Unanimidad. Hay una centralidad. Si nos va a tocar levantar, Estefano, si nos va a tocar levantar una bandera, porque somos cristianos y nos están orillando y nos acorralan para decir, ¿tú eres bautista o qué eres? ¿O eres pentecostal o qué eres? No, mi bandera es que soy cristiano. Si me toca levantar una bandera, cristiano. Esto lo dice Eric Gómez. Pero cuando tú dices eso, te dicen tienes que tener una denominación. Y te dicen tienes que tener... ¿Cuál es la doctrina que usted predica? La que predicaba Jesucristo. Si no es falsa doctrina. Dicen, Ajá, pero entonces, ¿por qué le huyas a eso? Pero es que Jesucristo era la doctrina de él y Jesucristo dice que su doctrina fue la de Dios. Eso no lo digas en el Entonces, Vaticano, ojo, momento. Seriedad en este punto. puede ser, ¿no? El punto aquí es que aunque estemos todos juntos, tiene que haber un solo sentir, un solo espíritu, de que hay una sola cosa que tenemos que mirar. ¿Y qué? Se acabó, compadre. Toda denominación ¿Por lleva a qué? Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo de aquí hablo con verdad, lo lamento. Lastimosamente, hay reuniones de iglesia que le prohíben al hermano. Usted saludó al de la iglesia tal, una semana de disciplina por estar yéndolo a saludar. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Eso yo lo he visto con mis ojos. Eso ¿Oyó? me ha pasado a mí. ¿A usted lo vivió? Me pasó.
Eso no es ser cristiano, Nicole. Se lo digo a usted y con el corazón se lo digo. Cristiano es que usted diga, yo reconozco que estoy en bancarrota y yo reconozco que yo solo no me puedo salvar. Yo reconozco a Jesucristo como mi único Salvador y me rindo a Él como mi Señor y que Él gobierne mi vida. Eso es ser cristiano. Sin ver al otro, ni mirarlo por encima, ni jugarlo, ¿sabes? Todos somos Estos serán como 3 clases, digo yo, Sin o jugar, 4. porque también jugan mucho en la ¿Por qué? iglesia. Porque la realidad es que hoy en día hay más de 40,000 denominaciones. ¿Tú sabías eso? Entonces están los pentecostales, están los bautistas, están los neopentecostales, están los neobautistas, están los reformados bautistas, están los reformados pentecostales. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué fundó Jesucristo? Jesucristo fundó una iglesia. Jesucristo fundó una comunidad cristiana. Cada quien gana dinero y ese es su... Recuerde que cuando Jesucristo hace su oración en Juan 17, dice, para que estén todos juntos y crean en aquel que me envió y que las personas lo vean y que se vea visiblemente de que hay una comunidad cristiana para que el mundo, los que no son cristianos, crean. Ese es el fin de las congregaciones, no para reunirnos así un club También hay selectivo. iglesias que te dicen lo que tú quieres escuchar. No te dicen la verdad. Entonces, la iglesia nos dice esto, los que hemos estado leyendo hasta aquí, dice que la iglesia perseveraba ¿en qué? En la doctrina. ¿En la enseñanza de quién? En la enseñanza que Jesucristo, verá, Jesucristo discipuló él mismo a sus discípulos. O sea, que lo que enseñaron los discípulos fue lo que automáticamente recibieron de Jesucristo. Y a su vez, si leemos las cartas, Primera de Corintios, ni se diga. O sea, cuando el tablazo que da Pablo a la carta de los Corintios. Ni hablar de las cartas del Apocalipsis, que son a las 7 iglesias. La lucha del Nuevo Testamento es de que las personas cristianas abran los ojos, de que vean que es a Jesucristo que tienen que mirar. No ni siquiera la iglesia, porque la iglesia eres tú si dice que eres cristiana. O sea que cuando vamos un domingo a la iglesia es porque vamos a congregarnos, vamos a todo alabar, vamos a todo a glorificar al Señor. Obviamente. Y el poder del Espíritu Santo sentimos, yo no sé ustedes, pero yo, mire, yo entonando ese himno, y tú sientes de verdad, yo me costaba entonar cuán grande es Él. Porque tú sientes la presencia del Espíritu Santo. Estás en comunidad. Si el Espíritu Santo vive en usted, y todos nos reunimos en un solo sentir, con la mirada puesta en Cristo Jesús, ¿cómo crees que va a ser eso? Seremos más fuertes, más poderosos. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Lo que Cristo dijo. ¡Pum! Lo que Cristo hizo. ¡Pum! Lo que Cristo dijo que iba a pasar cuando Él se fuera. Se acabó. Si todas las iglesias se Entonces unieran, quiere no decir pueden que unir cuando una persona asume la responsabilidad en cualquier ministerio de una iglesia, no va a exponer sus ideas. No, es que mi idea es esta. Ay, ya estamos mal. Yo impongo porque yo tengo la razón. Estoy mal. Nos rendimos aquí a lo que aquí dice. Bueno, pero peor son los que utilizan la palabra para llevarlo a su conveniencia. ¿Sí? Claro, y ese es el fin del estudio. Tienes toda la razón. Y a mí me gusta eso, porque entonces te lleva a pensar para allá, y entonces ¿esto qué De es? hecho, las Porque no denominaciones sabes nacen qué y por punto eso. de vista te va a salir, ¿sabes? Mira, yo no sé si será el domingo que viene, pero el estudio de las denominaciones es interesante que le pegamos el ojo. Porque las denominaciones nacen y por eso. Porque, ay, esto no me gustó, tenemos que hacerlo diferente. ¿En qué perseveraban? La comunión unos con otros. Perseveraban en qué? En oración unos con otros. ¿En qué? En un mismo sentir. Con la señal, con el sacramento, digamos, usamos esa palabra, de la Santa Cena. La Santa Cena hoy en día la hacemos una vez, un domingo al mes, cuando nos acordamos. La hacemos un domingo al mes, pero antes era en la reunión. Pues, efectivamente. Explica eso, hombre. Rápido. Sí, pasa. Eso que dijiste, lo del Shabbat, ahí. Que Estefano preguntó qué era eso. Una reunión en familia para adorar, alabar y montar una tarde de adoración en familia. Eso era la Santa Cena. Y la sangre, tomar la sangre de Dios. Más adelante vemos cómo evoluciona la iglesia. Estamos hablando todavía de la primera iglesia. Estamos hablando de la primera, ahora mismo estamos de la iglesia que fundó Jesucristo. La primera iglesia.
Esto es la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Y dice, más adelante, que mataron a Esteban. Esto es ya el capítulo 7 y 8. Cuando matan a Esteban, nos estamos saltando mucha historia, pero es digno de que lo lean con calma en su casa. Había una persona que estaba viendo cómo apedreaban a Esteban, uno de los apóstoles, discípulos, ancianos, diáconos, cualquier nombre que queramos usar hoy para esa persona, para esa figura. Esteban era un muchacho que era cristiano y le hacen unas preguntas y Esteban sale en defensa. Sí, es verdad, yo soy cristiano y soy cristiano por esto. Lo apedrean, lo matan y había otra persona encargada de hacer esa labor, que era Saulo. Saulo consentía la muerte de Esteban, dice el capítulo 8 de Hechos. Y dice, y Saulo consentía la muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. O sea, no fue que fueron a un local y tumbaron un local, no. Perseguían a personas, que somos nosotros la iglesia. Estaban todos congregados y llegaron a la persecución y esa gente salió corriendo y perseguían a la iglesia. Esa persona se llamaba Saulo. Y contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras, por Judea, por Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo, aparece este nombre, y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba quiere decir que todo aquel que decía hacerse llamar cristiano lo mataba. Hoy en día en otros países. Sí, durísimo, muy duro. Por eso se esconde. Y no solamente eso, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Más adelante dice que Felipe predicaba a Cristo y las personas que oyen la prédica de Jesucristo, hay un clic que se hace. Solamente Dios sabe, el Espíritu Santo, cómo ocurre la regeneración en nosotros, porque lo que leíamos de Pedro es que no se lo revela la humanidad, lo revela el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que lo que tenemos que predicar es hablar del Señor de Jesucristo. Más nada. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Eso usted? es lo que... ¿Qué fue lo que dijo Esteban que se enardeció? Se enardecían porque... Recitó toda la palabra. Yo le pregunto a veces a un hermano en Cristo, yo a veces le pregunto a un hermano en Cristo una pregunta directa. Mira, ¿qué opinas tú de esto? Pero no vas a ser como Esteban, que se tiró un capítulo entero dando la explicación. Ajá. En el capítulo 9 de Hechos dice, Saulo, este Saulo, que perseguía a la iglesia, Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, o sea, cristiano, se los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo este Saulo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, iba de Jerusalén a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Puf! Lo más interesante es que estaba un sol como este y el resplandor fue más brillante que el sol. Y le dice, mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos habrán pensado, o muchos pensarán cuando vean este estudio, que porque estoy diciendo que Cristo es la iglesia, porque es que Cristo es la iglesia. ¿Somos el cuerpo de Cristo o no somos el cuerpo de Cristo? ¿Le pertenece la iglesia a un pastor, a un determinado grupo de personas, a una denominación? No, somos el cuerpo de Cristo, compadre. Cuando Jesucristo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? No está diciendo por qué entraste al local o por qué persigues a esa gente. No, es a él. Y Jesucristo está en los cielos, coronado con poder, ya para este momento. Y él le dice, ¿por qué me persigues? Es porque Jesucristo está dentro de ti. Y dentro de ti, y suyo, y todos los que estamos aquí. Cuando se persigue a un cristiano, se está persiguiendo a Cristo Jesús. Cuando hacemos acto de presencia en un sitio, diciendo que somos cristianos y asumiendo que somos, está entrando Cristo Jesús. No lo digo yo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es Cristo la iglesia. Por eso es que digo que es un error poner a la iglesia por encima de Cristo, de la obra de Cristo. Es Cristo y la iglesia. Y él dijo,
Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quedaban dudas de que Jesucristo era la iglesia? Por eso que se dice que se enfrenta a una ningún batalla de cristiano puede ser dañado por el mal, porque cuando van a dañar a un cristiano están dañando a Cristo. Y esa es la seguridad que debemos tener nosotros los cristianos, no para retar las cosas, para decir, no, yo tengo a Dios y yo puedo hacer lo que quiera, porque sino no tener ese miedo de que podemos ser destruidos por el mal. ¿De qué denominación es usted? Para ver si le doy la mano o no. Para ver si le doy la mano o no. ¿De qué denominación es usted? Es efectivamente eso. En el capítulo 10 de Juan dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. No podemos andar en el mundo como locos. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón. No es retar, es que tú sabes que eres propiedad privada, exclusiva del Señor de señores y Rey de reyes. Señor, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga que no dijo yo soy Jesús, oiga que Jesucristo le dice, yo soy Jesús, ¿por qué mataste a Esteban? Yo soy Jesús, ¿por qué persigues a los muchachos? Jesús dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, ya aquí se ve, por como está escrito, que ya el Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, esto me fascina porque tú, ¿qué quieres que ya te rindes? Te rindes, ya tú dices, ya listo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ya, te pongo las armas, me rindo. Lo que quiere decir que es rendición, ¿verdad que sí? Me rindo. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Mira, Jesucristo dice, ¿por qué me persigue? Lo que quiere decir que sí existe una sola iglesia del Señor. Sí existe una sola congregación. Sí existe, no es que no exista, sí existe. Sí existe. Hay que dar testimonio de que somos cristianos, mire. No tomemos que somos cristianos como bochinche, no tomemos que somos cristianos por un cliché, no tomemos que somos cristianos por decir que sí, porque mi amigo es, yo también soy, ni porque, bueno, para que no me saquen del ministerio, no, bueno, porque yo quiero que me pasen algún día y a dar un testimonio. Mire, esto es delicado, con esto no se juega, nos vamos a tomarnos en serio de que somos cristianos, tenemos que dar testimonio, te lo digo en serio. ¿Por qué? Porque no es que yo lo diga. Esto yo todo lo que digo aquí me lo agarro para mí mismo primero. ¿Oye? ¿Por qué? Llegará aquel día donde dirán, Señor, yo fui para la iglesia. Yo decía que era cristiano, sí, pero apartados de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no los conozco. Tuvieron relación conmigo, yo a ustedes no los conozco. Y no es que no sepa todas las cosas el omnipotente Dios, santo y soberano. Es que no hubo una relación sincera y directa con el Señor. Sí, porque hay gente que siempre ¿Entiendes? Cuando Jesucristo... No sé, cuando le toca hablar con Dios, no lo llevan al cielo. En toda la iglesia, no importa, o sea, puede ser católica, bautista, puede que no esté ni siquiera en una iglesia, hay verdaderos cristianos. Ay, no te adelantes para el estudio que viene. No, se adelantó el próximo capítulo. Mira, vamos a finalizar. Quiero que... Estéfano, un poquito de orden. Vamos a finalizar con esto. Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? A título personal, a él. Él se lo toma, no es que se lo toma, es él. Y lo dice a título personal, insisto, ¿por qué me persigues? O sea que sí quiere decir, mis estimados hermanos, que esa oración que Jesucristo hizo en Juan 17, sí fue efectiva. Porque si no dijéramos que Jesucristo es un fracaso, es un fraude. Porque Jesucristo oró para que fuésemos uno. Una unidad. Una congregación. Una asamblea. ¿Qué más era lo que poníamos que significaba iglesia? Una comunidad. Una familia. Una comunidad. Familia no pone.
¿Se está dando cuenta que familia no pone? Comunidad. ¿Qué más? Reunión. Que es todo esto que nos está llamando a que estemos fuera del mundo. O sea que sí existe una unidad, porque cuando Jesucristo asume a título personal y dice y aclara con su voz de que lo están persiguiendo a él, quiere decir que sí hay una iglesia, que sí hay una sola comunidad cristiana. ¿Qué denominación es? Ninguna denominación. Todas van a él. Fíjate, yo puse aquí, congregación, es una congregación que está llamada a ser apartado de todo lo que nos separa de Cristo. Me gustó esa definición. Me lo mandas por un mensaje. No lo compartes, ¿no? Amado Padre de la gloria, alabado seas hoy y siempre, poderoso Rey eterno. Padre, una vez más te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, poderoso Dios, por nuestra ineficiencia como cristianos, mi Dios. Te pedimos perdón, Padre, por haber tomado tu nombre en vano, mi Dios. Te pedimos perdón, mi Dios, por todas las veces que nos has permitido pararnos en un púlpito, en una congregación, en un grupo de amigos y decir cualquier cosa menos presentarte a ti. Perdón, Padre, por nuestra desobediencia. Amado Padre Celestial Dios, clamo a ti, Padre, clamamos a ti en unidad, en un solo sentir, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre. Poderoso Rey del cielo, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Señor. La ayuda, Padre, de tu Espíritu Santo con poder y para tu gloria, que nos ayude, Padre, en nuestra debilidad, que nos renueve nuestra fuerza, Padre, físicas, mentales y espiritualmente fortalecidos, mi Señor, para pelear la buena batalla. Mi Señor, poderoso Rey del cielo, te pido que día a día tu Espíritu Santo nos guíe con sabiduría, guíe cada uno de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, que nos rindamos, Padre. Contricta nuestro corazón, mi Dios, y que seamos humildes delante de ti, mi Señor. Poderoso Rey del cielo, cuida nuestra familia, nuestros hogares, nuestros hermanos en Cristo que están peleando la buena batalla, en esos lugares hostiles donde de verdad se persigue y se asesina a personas por ser cristianos. Te pedimos, poderoso Dios, cuídanos, protégenos y guárdanos todos los días de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.